Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Estuvimos leyendo la novela y los chicos tienen muchas ganas de charlar con vos. Así que, bueno, prepararon unas preguntas. No sé si vos te vas a querer presentar. Ellos igual te conocen un montón, pero bueno, te conocen por nosotras. Bueno, nada, decirles hola, ¿cómo andan? Buen lunes, es uno de los últimos lunes del año en la escuela, así que fuerza para los lunes que faltan y arranquemos con las preguntas. Dale. Es probable que tengan que acercarse a la compu a hablar. Vamos a ver si se puede escuchar desde donde están y si no va a tener que acercarse cada uno que quiera hablar. ¿Sí? Yo los voy a ir nombrando para organizar y que no quieran hablar todos al mismo tiempo. Bueno, Facu, vale. Ahora te dale, así te ves. ¿Se escucha lo que él dice? Dale, Facu. ¿Cómo surgió la idea de escribir esta novela? Sí, se escuchó. Estamos hablando de qué novela, La desobediente, ¿verdad? Desobediente. Bueno, surgió porque yo hace 3 años volví a la facultad, volví a estudiar. Vieron que yo me recibí como bioquímica. Trabajé como bioquímica como 6, 7 años mientras hacía talleres literarios y trataba de ir pensando si iba a lograr ser escritora, que era como el sueño, vivir de lo que escribía, publicar libros, ese era como el sueño que yo tenía de toda la vida. Y hace 3 años, después de muchísimo, yo me recibí a los 23, así que imagínense, ahora tengo 48, a los 45 volví a la facultad. Y volví para hacer un trabajo de doctorado en otra área de conocimiento que es la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y todo lo que sucede a partir de darnos cuenta que nos entendemos gracias a un lenguaje. Bueno, el doctorado consiste en analizar obras literarias que tienen como protagonista o en algún rol protagónico algún científico o científica, pero lo que me estoy dando cuenta es que las científicas no estaríamos apareciendo demasiado en la literatura, sobre todo en la literatura dirigida a jóvenes. Bueno, dentro de las obras clásicas que analicé estaba Frankenstein. Y en el momento en que yo estaba empezando, una editora, le conté esto mismo que les estoy contando a ustedes, y una editora me hizo la pregunta de, ¿y por qué no escribís algo de ficción en relación a Frankenstein? Y yo le dije, no, me parece que no, que lo estoy analizando para la facultad, no. Pero la verdad que llegué a mi casa y me pregunté por qué le dije que no. Sí, está bueno, me sirve un montón a mí escribir ficción para seguir estudiando. Y un poco surgió así, de esa pregunta, ¿y por qué no escribir ficción? Y me acordé de lo que me pasó cuando leí Frankenstein por primera vez, cuando estaba en la escuela secundaria, que enseguida me puse como del lado de la criatura a la que Frankenstein da vida, ¿no? Me parecía, nosotros, digamos, desde la cultura, consideramos que Frankenstein es un monstruo, pero esa monstruosidad está en la criatura, no en el científico que la creó. ¿Se entiende? Si nosotros vamos a la novela, es muy compleja la relación entre el científico y la criatura criatura en realidad es así porque le reclama haber sido abandonada. Entonces, bueno, a partir de volver a esas impresiones que recordaba de la adolescencia y ya tenía leída la novela otra vez, pero la volví a leer, empecé a pensar cómo podía armar una ficción protagonizada por una científica mujer en donde ella tuviera la oportunidad de algún modo de ver a Víctor Frankenstein creando a su criatura, dándole vida a su criatura. Y bueno, a partir de esa fue la idea de partida. Después, bueno, se fue para otros lados, en fin. Pero así empezó. ¿Qué o quién te inspiró
a escribir el personaje de Florence y el de Mildred? Y a veces cuando escribís no tenés muy claro qué pasa, por qué inventas las cosas que inventas, pero ahora en retrospectiva esta novela salió en febrero. Como les dije, yo empecé a escribirla por 2018, sobre todo 2019. Ahora que ya lleva tantos meses, todavía no llegó el año, pero tantos meses publicada y ya he dado varias charlas, sabes que yo creo que la propia Mary Shelley me inspiró a inventar a Florence. Mary Shelley publicó Frankenstein cuando apenas tenía 20 años. Claro que no son los 20 años de hoy, son, digamos que la adultez, la niñez, la adolescencia y la adultez se vivían de un modo muy distinto en la época en que ella vivió. Imagínate que para la época en que ella escribió Frankenstein ya había sido madre y ya había perdido a su hijita, o sea, una vida súper sufrida. La había perdido de una enfermedad que hoy curaríamos en 48 horas, ya estaría bien, pero en esa época todavía no existían los antibióticos, entonces bueno, era una vida muchísimo más corta y llena de pérdidas. Y en ese contexto de enfermedades, pero de juventud perdida, si querés, y de mucho sufrimiento, ella escribe esta novela. Y yo creo que todo eso me fue llevando a inventar a Florence. También la propia experiencia de querer estudiar ciencias. eh, Soy una persona sumamente curiosa, entonces también eso, ¿no? Poder eh, expresar esa curiosidad nuevamente. Aparece en todos mis libros, pero nuevamente darle cauce a eso. Yo creo que por ahí vino la creación de Florence. Y además esto de decidir de algún modo hacerle un homenaje a Mary Shelley a través de elementos de la novela. Entonces esto de inventar las cartas, ¿no? Así como en Frankenstein hay una carta que contiene un relato, que contiene otro relato, bueno, hacer lo mismo me llevó a pensar, bueno, ¿de quién va a ser la primera carta, la carta grande? Bueno, tiene que ser como la respuesta a la carta grande que es Frankenstein. Esa era fácil. Pero ¿quién va a contar el relato? Bueno, tendría que ser alguien como un par de Víctor Frankenstein, alguien que esté relacionado y que comparta ideas y formas de ser con Víctor Frankenstein. Entonces ahí es que se me ocurrió crear al Dr. Waldman, buscarlo en la novela, yo lo conocía por la novela y decir, bueno, a ver, ¿qué escribió ella sobre este personaje? Empecé a investigar un montón y me di cuenta que no había escrito nada más, que era como un personaje terciario, ella no lo desarrolló. Entonces ahí decidí, bueno, este puede ser mi personaje, el personaje que a mí me permita de algún modo conversar con Mary Shelley. Y ahí decidí que este iba a ser, bueno, primero no sabía si iba a ser el padre, el padrino, el tío, el profesor de Florence. Y bueno, ahí se fue armando toda la relación y apareció el personaje de la esposa, Mildred. Y bueno, ahí se fue armando todo el árbol genealógico. Vamos a pasar a Juli. Juli, acércate un poquito que no tengo esto. ¿Por qué elegiste la historia de las mujeres de ese siglo o de ese momento? Y porque la vida de Mary Shelley está marcada a fuego por el feminismo, porque su mamá es de las primeras feministas, es la autora del primer texto de reivindicación de los derechos de la ciudadana. Había en aquella época, te estoy hablando de fines de 1700, un poquito, vieron que la novela dice 1007 puntito puntito. Eso está escrito así porque así está situada Frankenstein también. La carta dice 1007 puntito puntito, entonces bueno, yo también, porque si se supone que estaban en el mismo tiempo ni en el mismo espacio, bueno, yo tenía que hacer eso.
la mamá de Mary Shelley, les decía, era una luchadora muy fuerte por los derechos de la mujer y digamos que lleva adelante, el papá era un editor muy reconocido que coincidía en los valores y en los derechos, igual que su pareja, que es la mamá, y la mamá de Mary Shelley muere en el parto, muere en realidad por un parto mal realizado, 20 días después de que nace Mary Shelley. Fíjense, esa marca, esa ausencia, la lleva toda la vida y eso hace también que abrace los derechos que escribió su madre. Y a mí eso me hizo pensar en, bueno, que en esa novela que yo no incluí o sea, lo incluí muy sutilmente, pero en Frankenstein hay desarrollado un juicio dentro de la novela que pasa desapercibido porque, claro, el monstruo se come, digamos, todo lo que ella hizo, ¿no? En esa novela, pero ella relata un juicio donde es acusada de asesinato una mujer inocente. Es decir, toda su vida estuvo atravesada por el escrito fundamental de su madre y por la figura de su madre, que ella nunca pudo amar, nunca pudo abrazar, digamos. La amaba en ausencia. Eh, Creo que todo eso fue muy fuerte para mí también, que yo trabajo con abuelas, que yo llevo adelante también una militancia por los derechos de las infancias y de las mujeres. Es parte también de mi vida y, y me parece que lo que se ha logrado hasta hoy tiene muchísimo que ver con lo que se viene logrando hace ya 2 siglos. No podemos decir somos originales en esta lucha. En realidad todo lo que se va logrando siempre es fruto de las conquistas de derechos y las ampliaciones de derechos que vienen realizando las mujeres hace, bueno, cientos de años, desde toda la historia de la humanidad y de la sociedad. ¿Tu información como científica y bioquímica te ayudó a escribir sobre la historia de las mujeres en la ciencia? Sí, la formación como científica me ha servido muchísimo siempre. Mira, a veces se presenta como que la ciencia no tiene nada que ver con la literatura, pero cuando te pones a pensar, mira, sin creatividad la ciencia no progresa. Entonces, cuando uno piensa que, bueno, que en las artes están las personas creativas y en las ciencias no, eso no es así, porque si no sos una persona creativa en ciencias, no lográs diseñar los experimentos bueno, necesitas creatividad para avanzar. En cualquier área de la ciencia necesitas capacidad de observación, que eso también se necesita muchísimo a la hora de escribir. Y por otro lado, no se tiene mucho en cuenta la necesidad de tener como una lógica interna cuando escribís, una estructura, que son, viste, como cosas como que se sienten rígidas, que en realidad no son tan rígidas. Lo importante es que cuando vos creás un universo, respetes tus propias reglas dentro de ese universo, o las rompas, pero tengas siempre una argumentación preparada para eso. Y eso a veces se piensa como ese pensar argumentando, teniendo claro por qué hiciste tal cosa, se piensa a veces más relacionado con lo científico. Y sin embargo, en el arte es fundamental porque el arte está para, digamos, desestabilizar, ¿no? Para aquello que se observa, de algún modo, interrogarlo. Y para eso, para poder interrogar, para poder detectar qué cosa es convocante para que muchos se hagan esas preguntas. Todo eso demanda un pensamiento también que se podría asociar con lo científico. Entonces, estudiar ciencias para mí me ha servido a lo largo de todas las escrituras. En esta lo que tenía era como mucho material a mano para consultar muchas historias de científicas,
curiosidades también. Hay varios libros que exploran las vidas de las científicas de aquella época, de esta época. Entonces, bueno, tenía muchas, bueno, mucha a disposición y me resultó fácil y sumamente entretenido hacer la investigación, pero siempre investigo mucho antes de escribir, porque me encanta, no porque me lo pidan, sino porque me gusta muchísimo. ¿Sentiste algún conflicto cuando pensaste en las características de la personalidad del profesor Waldman? Y me costó no censurarme, que es algo que siempre hay que, digamos, mantener cerca, esa atención a no autocensurarte. Te sale así y no te gusta porque estás inventando un personaje que tiene poco que ver con vos y te sale así y bueno, seguir adelante y ver por qué te salió eso. A veces cuando te concentras tanto en la historia que estás escribiendo, yo a quienes les gusta escribir les recomiendo que a veces que hagan esa experiencia como juego, como experimento. A veces te concentras tanto en los personajes que empiezan a salir oraciones y frases y el relato se va yendo para otro lado que vos no pensabas. Y yo ahí como que sigo, ¿viste? Digo, uy, no estoy yendo para donde pensé que iba a ir. Bueno, no importa, sigamos a ver qué pasa, Y no me autocensuro ni me juzgo por lo que estoy escribiendo. Simplemente sigo y veo, porque hay tiempo después para ver qué publicar, qué no publicar. Son dos momentos muy separados en mi proceso de escritura. Yo estoy concentrada en escribir. Después veo si eso que escribí tiene sentido compartirlo, tiene sentido que lo lleve a una editorial, que abra una conversación, que sea, que sea parte del proceso de hacer un libro, que es muy distinto a hacer un relato. Así que cuando estoy escribiendo, esas son dos cosas que yo nunca pierdo de vista. No censurarme y no juzgarme, tienen leves diferencias. Me costó mucho con Waldman. Había oraciones que escribía y decía, ay Dios, ¿qué estoy escribiendo? Bueno, pero después le fui encontrando sentido a medida que iba avanzando y después iba leyendo lo que había escrito, iba encontrando sentido a contarla desde ahí la historia. Gracias. ¿Estás listo, Ángel? Acércate un poquito. Porque no se escucha así, ¿no? Claro. Deja a Fran pasar, por favor. ¿Está? ¿Cómo decidiste el formato de carta para la novela? ¿Pensaste en otros formatos? Sí, pensé en otros formatos, pero después esto de homenajear a Mary Shelley poniendo en relieve algo que ella también hizo, que como su novela es muchísimo más larga, a veces se pierde. Pero si vos revisás, seguro que hay algún ejemplar de Frankenstein en esa biblioteca enorme y hermosa que estoy viendo. Si ustedes la revisan, van a ver que todo empieza con una carta que le manda un Robert a una Margaret, que es su hermana. Y yo partí como de ahí, ¿y qué le contestaría Margaret a semejante? Te llega un paquetón así de hojas de tu hermano que está viajando al Polo Norte, vos decís, este delirante, yo quiero que vuelva a mi casa, o no, o decís, no, mejor que se pierda en el Polo Norte. No sé, ¿qué diría la hermana? ¿Cómo sería esa hermana? ¿Y qué diría ante semejante carta? A mí eso me gustó, ¿viste? Como si a mí mi hermana me escribiera una carta y me manda un paquete, imagínense, ustedes ven el libro todo ordenadito, pero imagínense eso en hojas manuscritas, y hojas gorditas, porque era tinta que tenía que aguantar los traslados, los correos, o sea, imagínense lo que sería ese paquete de grande, ¿sí?
piensen recibir de una amiga, de un amigo de ustedes, un paquete así, escrito a mano, contándole lo que le está pasando mientras viaja al Polo Norte. Y bueno, ahí yo dije, no, está bien, tengo que hacer la misma estrategia de cajas chinas que ella hace, se llama así eso, cuando metes una carta dentro de otra carta, dentro de otra carta, y contestándole a este Robert, basta, volvé, mirá qué casualidad lo que me está pasando, pero vení a casa de una vez. Me salió así, ¿no? Como, nada, quiero que vengas a pasar las fiestas, no sé, una cosa así, como que se llevan bien, por eso el hermano le escribe y le cuenta esto, que es una cosa increíble, y ella justo conoce al ex profesor de esa persona. Me pareció como que son cosas que pueden pasar, ¿no? Que alguien te cuente y que vos digas, ay, ¿sabes qué? Alguien me habló de esto. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Y que justo conozcas a alguien relacionado. Y fue así. Bien, gracias. David. ¿Tuviste alguna anécdota que se relaciona con la historia de alguno de estos personajes? Bueno, la anécdota que les comenté de cómo leí yo Frankenstein y cómo llama la atención esto de que uno a veces lee Frankenstein y lee La desobediente ahora también, como si fueran obras realistas. Y a mí eso cuando claramente, más allá de que nuestro gran René Favaloro inventó el bypass, que es a un corazón muerto poder volver a ponerlo a funcionar, más allá de eso, ensamblar 3 personas para crear una nueva es algo claramente de ciencia ficción. Y sin embargo está atravesada por conflictos sociales tan actuales que se puede leer como realismo, ¿no? Eso es algo, no es en sentido estricto una anécdota, pero es algo que puedo contarles que está pasando con este libro y que de algún modo pasa y pasó, y por eso Frankenstein también es una obra clásica, ¿no? Porque justamente logró captar problemas, y si quieren se puede decir problemas morales, pero yo diría problemas de las sociedades, problemas sociales que atraviesan toda la historia. La primera edición de Frankenstein es de 1818. Ella misma después, 20 años, un poquito menos de, sí, 15 años después, un poquito menos, en 1831, como no tenía plata, accede a la invitación de una editorial que quería publicar Frankenstein en una versión como más acomodada para el público victoriano. Los libros antes se publicaban en varios tomos, las novelas, y esta editorial después termina siendo un fenómeno de ventas porque arma una colección en donde las novelas estaban en un solo libro y todas estaban con un prólogo de la persona que lo había escrito. Entonces Mary Shelley hace una nueva versión de su novela, quitando cosas que pensaba que podían molestar para que el libro se vendiera un montón, porque ella no tenía plata. Y ahí arma un prólogo donde dice, igual las cosas que saqué no son tan importantes. Que es muy interesante leer, ¿no? Cómo ella justifica desde el lado literario que esa revisión le permitió, modificar su primera obra de la juventud, cuenta cómo se le ocurrió la idea, en un momento en donde no había grandes encuentros con lectores, lectoras, y con la sorpresa de que esa obra se sigue publicando y publicando. Toda la historia de Frankenstein en sí es una anécdota que a mí me parece que es muy interesante. O sea, me parece que viéndola de ese modo a ustedes les puede resultar, bueno, una curiosidad, ¿no?
¿Te quedaron personajes que no llegaste a incluir en la versión final? No, pero sí hay personajes que me ayudaron mucho y sobre los que escribí más de lo que ustedes leyeron. Siempre lo que a mí me pasa con las publicaciones y con lo que decido mostrar es que no se ve, pero no importa, justamente creo que de eso se trata la escritura, todo lo que escribí por atrás, digamos, para lograr escribir eso. Y todo lo que pensé sobre todo, porque hay muchísimo que ni siquiera escribí, que fui pensando, tomando alguna nota. Y hay en Peter, el personaje de Peter, mucho que quedó, como les decía, de reflexionar sobre los sistemas judiciales. Los sistemas judiciales de la época de Mary Shelley, pero de algún modo cómo funcionan los sistemas judiciales hoy. Y cómo el hombre, hoy el hombre y la mujer se arrogan el hablar sobre justicia cuando en realidad lo que hay son sistemas judiciales que aspiran de algún modo a través de leyes y todo a alcanzar cierto grado de justicia. Es un poco como sucede también con la ciencia, ¿no? Decimos, hacemos ciencia. En realidad es un sistema de investigaciones científicas que laboriosamente en equipo se va logrando sumar un granito de arena al conocimiento científico o a la ciencia en general, ¿no? Esa diferencia entre las ideas o los conceptos y el ejercicio, los actos del hombre, de la mujer para llegar a eso, es algo que me quedó pendiente pensando y que quizás en una próxima novela sí aparezca o quizás en otra o en otra, ¿no? Pero en eso me quedé pensando. Vale. Además del propósito literario, además del propósito literario, ¿tienes otros objetivos con los que escribís? Bueno, hay un pensador que a mí me gusta mucho que se llama Gabriel Said, que dice que todo libro es conversación. Muchas otras personas antes que él lo dijeron también, pero yo lo leí en un libro que se llama Leer, que me encanta y me gusta citarlo a él. Yo escribo porque me encanta. Es muy egoísta lo que voy a decir. Escribo porque para mí es un placer, es un juego a solas, me permite pensar, reflexionar, investigar. Entonces hay un propósito que es darle a mi vida la forma que más me gusta. Pero eso es un propósito muy interno. Después hay cosas que escribo que me gusta compartir porque me parece que está bueno, primero, hacer de la escritura un trabajo. Entonces, necesariamente, bueno, tienen que existir libros para que eso sea un trabajo, ¿no? Para que haya derechos de autor, para que haya, no sé, invitaciones a ferias, conferencias, todo eso es lo que se va haciendo que la escritura sea mi trabajo. Pero más allá de eso, fíjate que este libro que yo escribí en mi casa, muy divirtiéndome, homenajeando a Mary Shelley, después lo llevé a una editorial, fue objeto de conversaciones en equipo, porque todo libro es una construcción colectiva. Lo leímos al derecho, al revés, le hicimos un montón de preguntas a eso que yo había escrito, volví a escribir. Todo eso que primero era sola, después fue con un pequeño equipo, hoy, muchos meses después, me está permitiendo conversar con vos. Eso es un objetivo también, la conversación, el poder pensar, el que vos después digas, bueno, pero la desobediente yo lo interpreto así, y Paula dijo otras cosas, pero mi desobediente es esta, la que yo interpreto, y te sientas muy como segura y contenta con eso. Ese es mi objetivo también. Ahí a mí, la lectora que soy, siempre me está recordando, y agradezco ser más lectora que escritora, que en la lectura está el verdadero poder del libro. Entonces, una vez que el libro existe en el mundo, ya no es más del autor, es del lector. Porque sos vos la que tiende la mano, lo agarra, lo abre, le da vida a los personajes.
Entonces, el objetivo es alimentar también estas conversaciones, alimentar del modo que pueda el deseo de leer. Ojalá vos de este libro te vayas a otro libro. Ahí hay un deseo mío también. ¿Y cuánto tiempo te llevó escribir la novela? Y me llevan, no soy rápida, soy más lenta, pero soy muy perseverante. Me llevan alrededor de 1 año y medio, 2 años. A veces más, depende mucho de lo que tenga que investigar. En este caso yo tenía Frankenstein, que era como la obra con la que yo estaba interaccionando, y tenía todo lo que fui investigando sobre ciencia y sobre ciencia ficción, también sobre escritura. Y también sobre la revolución industrial, sobre la vida en las universidades en aquella época, cuáles admitían mujeres, cuáles no, bueno, todo lo que fue surgiendo. Hay otras novelas en donde las puertas de investigación que se abren son muchas más y más complejas. En esos casos me suelen llevar más tiempo. Pero no es lo único que hago, digamos. Voy haciendo otras cosas. A veces, mientras escribo una novela, escribo algún cuento, o mientras investigo para una novela, escribo alguna cosa algún ensayo, o bueno, siempre estoy con varios proyectos al mismo tiempo. ¿Tenés un ambiente especial para escribir? Primero esta computadora, desde donde les hablo, que es como el lugar, digamos. La computadora funciona como lugar, porque tiene el teclado que me gusta usar. Es casi como un instrumento musical para mí el teclado. Soy con eso muy hincha. Agarro otro teclado y empiezo, ay no, con este no me gusta, no me sale. Escribo muy rápido, pero escribo muy rápido en mi teclado. Casi, por eso les digo que es casi como un instrumento musical. Y este cuarto, donde, bueno, acá esta biblioteca para mí es sumamente importante. En mi casa hay bibliotecas por todas partes, porque, como les decía, soy más lectora que otra cosa. Pero esta biblioteca tiene libros de ensayos y tiene poesía en este estante más arriba. Y yo, mientras estoy escribiendo, pensando, necesito esta biblioteca cerca para ir, me paro, veo, a ver cómo resolvió tal autor. Tengo muchos libros de escritores y escritoras que cuentan cómo escriben o lo que piensan sobre tal o cual tema. Muchos libros de filosofía, muchos libros de comunicación de las ciencias, y bueno, son libros que yo consulto todo el tiempo. Y por otro lado tengo otras 2 bibliotecas acá, no sé, a ver si no hago lío. Acá tengo una biblioteca de cuentos ilustrados, de libro álbum. Bueno, ahí ven un diccionario también. Sigo consultando a veces los diccionarios, pero los míos, los que tengo más cerca, están en la pata de mi escritorio, que tiene un estante también. Y después tengo otra biblioteca que ya no voy a poder. Bueno, no importa, no importa que la vean, pero es otra biblioteca donde tengo libros clásicos. Aristóteles, Platón, esos autores viejos. Eso no los consulto tanto, pero viste, a veces está bueno. Están, por ejemplo, es una colección de clásicos de Grecia y Roma, que me recuerdan permanentemente que todo lo que se escribió, de todos los temas, ya lo escribieron los griegos. Entonces la pretensión no tiene que ser original, porque ya está todo escrito ahí. La pretensión tiene que ser poder sembrar alguna pregunta desde la persona que yo soy. Y eso me lo recuerda tener esos libros ahí. Y este es mi mundo. Desde acá escribo. Salva. ¿Cuál es tu género favorito? A la hora de leer, la verdad que leo muy variado. Leo cuentos, leo muchos ensayos, como les decía, leo poesía.
Un poco como la comida, como de todo, leo de todo, un poco así. Y respecto a la escritura, la novela es donde me siento más cómoda, porque puede tener la extensión que yo quiera, bueno, sumamente abierto el género para los enfoques, las perspectivas, las estrategias para contar. Pero a pesar de que es el género en el que me siento más cómoda, muchas veces prefiero escribir cuentos o incluso alguna poesía, aunque no, las poesías no las publico. Pero escribir cuentos se transformó, hoy, escribir cuentos se transformó en un desafío, porque no me es tan sencillo y me resulta un género súper, súper interesante. Y dentro de la novelística, digamos que el realismo con un toque extraño es lo que más me sale. De todo lo que escribiste, ¿cuál es tu personaje preferido? No tengo un personaje preferido. Te diría que lo que es una pregunta que me hacen, mira, yo me dedico a esto hace 16 años y desde que empecé a publicar que hago encuentros con lectores y bueno, con escritores también, pero sobre todo con lectores y lectoras. Y es una pregunta que sale mucho. eh, Esto de o elegir un libro para leer, un libro favorito o de lo que yo escribí, ¿qué me gusta más? Mira, lo que yo te puedo decir es que a mí el momento que más me gusta del proceso de escritura es cuando estoy inventando. Ahí cuando estoy investigando, inventando, viendo qué voy a hacer, ese momento me encanta. Entonces ese es el momento preferido y esos serían los personajes preferidos. Y eso hace que mi respuesta vaya variando de acuerdo a lo que estoy escribiendo. Ahora estoy haciendo una investigación para una novela que saldrá, no sé, en un año, qué sé yo, no sé, vengo todo este año haciendo la investigación, todavía no escribí nada, pero yo ya sé que mis protagonistas van a ser una enfermera y tres chicos que están probando un videojuego. Así que mis personajes favoritos en este momento son ellos. No tienen nombres todavía, están como ahí. Sé que no va a ser una novela ambientada en el hoy, que va a ser una novela ambientada en otro momento, no muy lejos, pero en donde los videojuegos todavía son raros, no son una cosa cotidiana. Y bueno, estoy ahí. Más no les puedo contar porque estoy todavía dándole forma. En el proceso de escritura, ¿hubo alguna parte que descartaste para la versión final? ¿Hubo una parte que qué? Que descartaste. En el proceso de escritura, ¿hubo alguna parte que descartaste para la versión final? Siempre hay partes que, siempre descarto mucho, siempre. Es una parte del proceso de escritura, te diría. Y lo hago desde el comienzo, ¿no? Creo que eso también, el haber tenido en la experiencia de la ciencia, de la experimentación científica, me sirve porque no soy muy apegada a lo que, a lo que ya hice. Cuando haces un experimento, bueno, ustedes si han hecho experimentos en la escuela saben que a veces da bien, pero muchas veces dan mal. Y son resultados que hay que descartar y que hay que, bueno, hay que ver qué pasó, aprender de la equivocación o del error y seguir adelante. Entonces yo hago eso, hago mucho eso. Escribo para ver cómo me suena o cómo resulta y si no me convence, descarto. Y muchas veces lo que sucede cuando llevas un relato para transformarlo en libro, para que se haga un libro a partir de él, cuando entran las lecturas de las otras personas, ahí aparecen que vos creés que dijiste una cosa, pero cuando se lee parece que dice otra, se interpreta de una manera distinta a la que vos creíste que iba a ser interpretado eso. Y bueno, entonces ahí hay que descartar y reescribir. Si lo que interesa es lograr que la persona que lee entienda y vaya eh, haciendo los razonamientos que vos querés, y bueno, cuando empiezan a aparecer personas que leen, no van por ahí, y bueno, es que lo que vos escribiste no está logrado, entonces hay que descartarlo y volver a escribirlo. Y no pasa nada, no me trae ningún problema hacer eso.
¿Cómo pensaste el final? El final fue justamente producto de pensar en equipo. Yo había llevado un texto que tenía una segunda parte mucho más corta, ni siquiera era una segunda parte, era como un epílogo. Y cuando lo leí con mis editoras, me di cuenta que no se quedaban con la sensación que yo quería que se quedaran. Y no surgían las preguntas que a mí me interesaba que surgieran hablando de Florence. Entonces me di cuenta que faltaba mostrar un poco más del presente de Florence, faltaba algo que tuviera relación, que ella en ese momento, en ese presente del final de la novela, pareciera algo en relación a Frankenstein, faltaba eso. Y ahí entonces me puse a escribir, les dije, me di cuenta de esto y me tomé como 1 mes y medio, 2 meses para lograr escribir la segunda parte. Y ahí llegué al final. ¿Qué sentís cuando finalmente salen publicadas las novelas que escribís? Una emoción enorme, una emoción, un alivio porque, bueno, todo el tiempo invertido y todos los sentimientos que se ponen en juego a la hora de inventar y de escribir, bueno, llegan a ser libros. Como los libros me encantan, bueno, está buenísimo que sigan saliendo nuevos libros con mi nombrecito en el lomo, pero sobre todo con mi historia. Y los libros para mí, como les decía, son trabajo siempre en equipo. Entonces cada libro trae también una sensación de novedad y de sorpresa, ¿no? ¿Qué me va a deparar este libro? ¿Con qué gentes me voy a encontrar? ¿Me llevará de viaje? ¿Qué camino va a ser este libro? ¿Qué dirán de él? ¿Qué va a pasar con esta historia? ¿No? Siempre son un montón de preguntas que con cada libro se renuevan, porque cada libro tiene un camino distinto, van pasando cosas distintas. Mira, yo con La desobediente en su momento no lo pensé y ahora le están relacionando un montón con La chica pájaro. Y sí, ¿cómo no lo vi? Pero bueno, necesité que la novela empezara a circular y así para que otras personas me hicieran ver y trajeran a la charla otras novelas, o con Una casa de secretos, que es otra novela donde hay, bueno, un trasfondo histórico muy fuerte. Entonces, bueno, esas cosas que van pasando, pasan gracias a que hay lectoras y lectores, y eso siempre es una sorpresa. Bueno, Paula, acá los chicos ya terminaron con las preguntas. Queríamos agradecerte un montón por acceder a tener esta entrevista de manera virtual, por dejarnos entrar, como dijo nuestra compañera, a tu casa y tener esta hermosa conversación, por tu calidez, y quería presentarte, estar acompañándonos la conducción de la escuela y la supervisora de bibliotecas de la zona C, Silvia. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo andan? Hola, Paula, ya nos vimos en algunas escuelas. Agradecerte por venir a la escuela pública, a estos chicos por leer como están leyendo. Sé que es una escuela con mucha investigación y recorrido en temas de derechos humanos y de la minoría y de las luchas de la gente por los derechos y los derechos de las mujeres. No es casual que estés hoy en esta escuela, es un gustazo tenerte. Yo no hice la tarea, no leí La desobediente, me había invitado a Noelia, la bibliotecaria, ya hace varios días y me queda pendiente eso, tengo más ganas de leerlo que antes. Así que bueno, gracias por estar. Gracias a los chicos, piolas las preguntas, se nota que leyeron bastante. Bueno, un gustazo haber compartido este momento. Bien, ¿y vos? Sí. No, gracias a vos y bueno, eso también, miren, la profe dice, yo todavía no la leí, pero la voy a leer, eso está buenísimo. Ustedes también pueden hacer de recomendadores, de recomendadoras, no tener
no pensar que porque la recomendación viene de ustedes, los adultos, las adultas no les van a dar bolilla. A veces cuando nuestros hijos nos recomiendan, nuestras hijas nos recomiendan libros, es re lindo recibir eso. Lo mismo con las músicas. A mí me encanta escuchar las músicas que me van recomendando mis hijos y llegar a las lecturas por recomendaciones de ellos. Así que, bueno, si tienen ganas de pasarle La desobediente a alguna mamá o a algún papá, capaz después en un futuro en la Feria del Libro, que sé que se va a hacer presencial, podemos encontrarnos y saludarnos personalmente. Bueno, muchas gracias. Un Muchísimas aplauso. Bueno, gracias por las preguntas y que tengan buena semana, que terminen bien el colegio y si por favor, si alguno todavía no se vacunó, vacúnense. ¿Sí? Así salimos. Chao. Chao, gracias. Chao.